la gran sala central aguardan dos bestias protegiendo la pila del tesoro. No. Así no es una sala central. Es una sala central con un hueco aquí, sí, para guardar aquí el tesoro y el bicharraco este. Y en una sala central con un hueco a la izquierda donde se guarda el tesoro, las fieras aguardan... No, espera. No, la sala no es así. Es así, con una entrada un poco rara, donde necesitamos una puerta para pasar. Nuestro héroe llegó a la entrada, sin saber que detrás echaba el peligro. La habitación estaba cerrada. Hola, medievales. ¿Os gustaría saber cómo hacer este tablero de juego modular, donde se pueden quitar y poner las paredes a nuestro antojo? Y así podemos hacer la habitación como queremos cuando estamos jugando nuestras partidas. Pues quédate a ver el vídeo porque este sí que te va a molar. Madre mía, vaya tirada. Hola medievales, como he dicho en la introducción, en el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo hacer los tableros Click and Play. Consiste en hacer piezas con Poryspam para que encajen las piezas y poder hacer un tablero de juego personalizado. Hacerlo más largo, más corto, hacerle ángulos o incluso pues esquinas hacia adentro y por supuesto hacia afuera. La idea es la siguiente, es recuperar y reciclar bandejas de carne y de fruta. Ya sabéis que hemos hecho un montón de cosas en el canal con esto. ¿Por qué? Porque se recicla, es material gratis y también se puede tallar, así que nos viene genial. Pues vamos a usar estas bandejitas y cartón, en este caso de un bote de cereales. Pues la idea, como digo, es coger trocitos y hacer esta pieza, que va un poco de Poryspam, el cartón en el centro para que le dé fuerza y otro trozo de Poryspam. Y después tallarlo y hacer nuestras paredes del castillo. Muy importante, pues que todas las piezas de machimbrado salgan lo más perfectas posible. Para ello, pues voy a usar esta pieza que yo me he hecho. Como veis, son trocitos de varilla, en este caso de 1 por 1, con lo cual aquí tenemos 6 centímetros y aquí le he pegado 2 palitos de helado a modo de guía. ¿Para qué? Para que después la pieza, cuando las tenga hechas, encajen, me las llevo aquí, le doy su corte con un cúter y después sin moverlo me lo llevo aquí. Y así siempre van a salir todas iguales, para que luego a la hora de encajarlas, pues encajen bien. Bueno, como digo, esto me mide 6 centímetros. Pues yo voy a cortar trozos de Poryspam de 6,1, 6,2, con el objeto de que no se me queden horgueras, como esta, que está mal, sino que se queden a presión. ¿Veis? Que no se muevan. También voy a cortar trozos de cartón, pues igual, de 6,2 más o menos, y la medida de izquierda a derecha lo que queráis. Hacéis más grandes, más pequeñitos, como os guste más. Bien, pues voy a sacar las piezas planas de aquí y continuamos. Mirad, estas son las piezas que hay que sacar, ¿veis? Totalmente planas, que nos van a servir ahora para hacer nuestras piezas. Y lo mismo con el cartón. Voy a cortar trocillos. Bien, medievales, ya hemos cortado los trozos de Poryspam y los trozos de cartón. Busco los mejores lados, cojo esta pieza y, como digo, le voy a dar la medida para que entre a presión lo máximo posible. Y voy a cortar. Y voy a pegar aquí las piezas. Un poquito de cola blanca. Ya sabéis, para que la cola pegue bien, no hay que echarle tanto, no hay que echarle por pegotes, hay que esparcirla. Y nos interesa sobre todo que por aquí, por los extremos, pegue bien. Y pegamos. Y vamos a hacer como un sándwich. Mismo procedimiento. Cola blanca y pegamos.
Bien, espero que ahí se vea, se hace como un sándwich. Hacemos todas las piezas, esperamos a que seque y continuamos. Ahora vengo. Aquí tengo esta parafernalia, que los he puesto aquí en estas prensas para que quedara todo bien firme. Así que voy a desmontarlo. Bueno, he conseguido hacer 5, 6 y estas 7. Bueno, el siguiente paso va a ser quitarle los excedentes de aquí. Voy a cortarle los trozos de cartón que sobran. Bueno, ya he repasado todas las piececillas. He hecho aquí una de muestra con lo que hay que hacer. Como veis, es esta pieza. Pillamos un elemento, lo ponemos aquí. Como veis, entra a presión, lo que os decía antes, para que no se mueva. Primero se corta por aquí y sin sacarlo del molde, damos la vuelta y nos lo llevamos al otro extremo. Porque esto ya está preparado, ¿veis? Este sale, después entrará en este, así. Esto se llama un machiembrado. Lo pillamos con un poquito de cinta de carrocero para que no se nos mueva. Y ahora con el cúter cortamos. Vamos haciendo los verticales. Bien, ahora con una cuchilla finita, algo que tengáis así fino, vamos a cortar, así. Y ahora esto deberían de salir. ¿Veis? Van sacando estos cuadraditos. Recordad, siempre sin moverlo de ahí, ¿eh? El cartoncillo, pues puede que os cueste un poquito de trabajo quitarlo, pero a base de girarlo y todo, rompe, ¿ves? Bien, ahora vamos a emparejar bien todo esto. Con una lima, perdón. Le vamos a dar. Bien, ¿veis? Pues ahí se ha quedado. Este yo creo que está perfecto. ¿Qué hacemos ahora? Sacamos de aquí y sin moverlo de la guía, lo echamos hacia atrás, así. ¿Veis? Muy sencillo. Igual, misma operación. Me lo llevo aquí, lo pongo aquí a ras, afirmo con la cinta de carrocero y misma operación. Ahora vamos a quitar este lado de aquí. Recordamos, corto por aquí, este corto por ahí, pues ahora como antes, misma operación por allí. Repaso, lijamos, sacamos de la guía y esto es como os tiene que quedar. Este debería encajar con este, vamos a ver. Mira, ¿veis? Ya tenemos las dos primeras piezas. Bueno chicos, voy a continuar, voy a hacer todos los demás y ahora enseño cómo decorarlos para que queden chulísimos. Medievales, nuestro click and play ya está pillando forma. Vamos a ver para que veáis cómo se monta antes de decorar las piezas y veréis que van todas genial. Vamos a probar cómo funciona, pues fijaros. Engancháis, vamos haciendo lados, poniendo macho y hembra, y así nos hacemos pues la habitación como queramos. Aquí pongo esta me la traigo para acá si quiero, y así me voy haciendo mi habitación. Te está molando, ¿eh? Pues no se te olvide suscribirte y sobre todo darle un like. Y comparte el vídeo por WhatsApp, por Facebook, por Insta. Ay. Bueno, medievales, aquí tenemos todas las piezas y ahora viene el momento de decorarlo. Vamos a decorarlo, pues obviamente a nuestro gusto. Lo podemos pulir, lo podemos tallar, porque esto es polispán. Lo podemos pintar directamente, hacerle una pared de ladrillito pequeño, de piedra. Atento al vídeo porque yo lo decoro de una forma muy especial. Los que me seguís ya lo sabéis, va a quedar muy guapa. Pero bueno, lo podéis pintar a vuestro gusto y hacerlo a vuestra manera. Yo voy a aprovechar las líneas que me marca aquí el diseño. ¿Veis? Vamos haciendo la forma y ahora hacemos lo que son los ladrillos. ¿Veis? Esto es un tallado básico
que en el mundo de las maquetas y la escenografía pues se usa bastante. Medievales, ya he acabado de hacerle el relieve, así con ladrillitos, que como os dije antes podéis pintarlo a vuestra forma, pero yo voy a hacer mi táctica, pues es usar cemento para darle esa textura a piedra tan chula. Echamos un poquito de cemento, cola de carpintero, más o menos la misma cantidad de cola que de cemento, y un poquito de agua. Y ahora lo que voy a hacer es pintar con este mejunje las piezas, ¿vale? Esto es tan solo pintar, pero en vez de pintar con pintura, pues con esto. Esta técnica la usé en el vídeo de las vallas para cementerio, no sé si la habéis visto, si no pues en la descripción del vídeo y en las tarjetas te lo dejo. Bueno, pues se trata de hacer esto, pintarlo bien todos los recovecos con el cemento y dejarlo que seque. Aquí las tengo secando, le he dado su capa de cemento. Voy a esperar a que sequen para continuar con este tutorial de cómo hacer este Click and Play. Os mola el nombre, ¿verdad? Pues ya nuestro sistema de juego para HeroQuest, que yo soy un clásico, ya va tomando forma. Bueno, vamos al siguiente paso, que va a ser pintarlas. Bueno, medievales, ya me veis que estoy pintando las paredes. Estoy dándole de color marroncillo a algunos ladrillos y seguidamente le voy a dar un lavado en marrón. Como digo, lo pintáis a vuestra forma, ¿vale? Venga, continuamos. Bueno, medievales, pues ya las paredes de juego, yo las he llamado Click and Play, muy original, ya están listas y ya podemos hacernos el tablero de juego como queramos. ¿Visteis en el vídeo anterior que me hice las puertecillas? ¿Recordáis? Os voy a dejar aquí en la descripción cómo se hacen estas puertecitas que abren y cierran, que vienen genial para esto, ¿veis? Yo las he puesto aquí en una de ellas y ya simplemente vais enganchando para hacer el tablero pues como os venga mejor. Aquí me hago una pequeña habitación, mi puertecita aquí, pongo para acá, para allá, como yo quiera, ¿ves? Y así tienes tu tablerillo de juego. ¿Qué? ¿Os parece guay la idea? Voy a intentar mejorarlo para que engarcen un poquito mejor. A ver qué se me va ocurriendo por ahí. Por favor, deja tu comentario si se te ocurre alguna idea de cómo puedes, no sé, hacer los tipos de clic o de otra forma, a ver. Y así entre todos vamos sacando ideas para hacer cosillas, ¿vale? Bueno, pues voy a montar mi tablerillo de juego, voy a enseñar cositas que he ido haciendo en el canal. Y os dejaré de todo lo que vaya saliendo por aquí ahora, os dejaré un enlace en la descripción y aquí en las tarjetas. Saco mi tablero de juego enrollable y a ver qué más cositas hay por aquí. Anda, puertas. Las piedras mágicas hechas con barras de silicona. Estas molan. Las verjas de cementerio. ¿Recordáis? Hice un vídeo de cómo hacer columnas. En una buena partida de rol no pueden faltar los cofres. Tampoco pueden faltar las peanas de tesoros. Un buen campo de batalla se merece un buen arbolaco ahí. Bueno, como veis, con la imaginación se pueden hacer muchos tableros de juego, todo material reciclado, 4 cosas que tengáis por casa y fijaros qué chulo va quedando. Lo dicho, medievales, espero que os haya gustado el vídeo y hasta la próxima. Te recuerdo que puedes suscribirte pulsando en el icono de aquí o también puedes ver unos vídeos relacionados con esta temática en estos enlaces que te dejo aquí al lado. Muchas gracias por ver el vídeo y hasta pronto.